Bien, Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Vamos a orar, colocarnos delante del Señor y entonces vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros hoy. Buen Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por la oportunidad de una vez más adorarte como congregación, venir delante de ti, exaltarte, contemplar tu gloria, quién tú eres, tus atributos y también, oh Dios, estar a la expectativa de lo que nos vas a hablar. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a recibir tu palabra y estar dispuestos a obedecerla. Así, Señor, ayúdanos a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Sea esto para exaltación de su nombre, edificación de nuestras almas y también, Señor, quizás tú quieras salvar algún alma esta mañana y pedimos que tú exaltes a Cristo para ese fin. En Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, pedimos estas cosas, buen Padre. Amén. Amén. Vamos a leer el capítulo 10, pero antes quiero recordarles, Eclesiastés es un libro que es necesario mirarlo como es, bueno, como todos los demás libros. Pero hay muchas personas que se acercan al libro de Eclesiastés con muy poco cuidado. De hecho, hay algunas religiones, algunas denominaciones que sacan ciertas doctrinas del libro de Eclesiastés. Y eso no es posible. Eclesiastés no es más que un diario, por así decir, un diario de la vida de Salomón. Bueno, hay algunos que dicen que no fue Salomón que lo escribió, pero a mí me parece que hay mucho más evidencia apuntando a que él sí lo escribió que cualquier otra persona. Pero él básicamente en este libro, él deja escrito su vida, una gran parte de su vida. Y él describe su vida desde un punto de vista horizontal totalmente. De vez en cuando él tiene algún destello de eternidad, pero en sentido general el libro es horizontal, es la vida debajo del sol. Ese es el tema de Eclesiastés. La vida debajo del sol. Y él concluye que la vida debajo del sol realmente es fútil, es vanidad, no sirve, no tiene valor alguno. Por eso es que nosotros veremos en las próximas dos oportunidades de predicación, veremos que él al final del libro apunta hacia la eternidad y hacia el Dios eterno. Entonces, este capítulo, ustedes se van a dar cuenta del capítulo, del versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 8, es un contraste entre los necios o la necedad y la sabiduría, los necios y los sabios. Y al leer este pasaje, vamos a ver, es una mezcla de pensamientos que tiene Salomón aquí con relación a los necios y a los sabios. Entonces vamos a leer, comenzando capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable.
El corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por su camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo de los días de las tinieblas. Todo cuanto viene es vanidad. Puse por título a este mensaje: deja las necedades y abraza la sabiduría. Es más o menos lo que yo puedo identificar aquí. Este capítulo trata del contraste entre el sabio y el necio. Y Salomón dedica bastantes ejemplos de uno así como del otro. Él comienza diciendo que una pequeña mosca puede destruir todo el trabajo, todo el empeño, todo el cuidado que un perfumista ha dedicado
en la preparación de un perfume. Asimismo, dice él, también una pequeña locura puede destruir todo el cuidado que una persona sabia ha tenido durante muchos años. Este es un aviso para el sabio. No es un aviso para el necio, es un aviso para el sabio. ¿Por qué? Bueno, porque el sabio tiene una vida llena de moscas. Digo, el necio tiene una vida llena de moscas. Esa es la realidad. El necio desdeña la sabiduría. Fíjense en el versículo 3. Salomón lo aclara. ¿Qué hace el necio? Dice que mientras va por el camino, va como si tuviera un altoparlante anunciando a todos que es necio. Por lo tanto, es a los sabios que Salomón le dice, óyeme, ten cuidado. El necio es mosca sobre mosca sobre mosca, y realmente le voy a decir algo, el necio no le importa si su vida huele mal o no, pero al sabio sí le importa. Por lo tanto, al sabio, Salomón le dice, ten cuidado, una pequeña mosca puede destruir todo el esfuerzo tuyo durante muchos años. Los perfumes, hermanos, eran confeccionados de aceites o extractos de plantas. En Israel se usaba mucho la oliva para hacer perfumes. También la palabra de Dios menciona ungüento. ¿Okay? Eso era, o el aceite, muchas veces el aceite, el ungüento, es lo mismo que el perfume. Sin embargo, en Israel también importaban otros extractos y especies que eran traídos de tierras lejanas como Nepal, India, Himalayas, África. Importaban extractos para hacer perfumes. Las hojas normalmente eran sumergidas en esos aceites y los perfumistas procesaban todo para elaborar los perfumes. La mayoría de esos perfumes eran sumamente costosos. En el Antiguo Testamento, los perfumes eran usualmente confeccionados mezclando extractos de flores, de plantas y de flores, y eran mezclados con aceite de oliva. Este era un proceso complicado, era un proceso trabajoso que requería una mano de obra ágil y experta. Muchos de los insumos, como dijimos, eran traídos de tierras lejanas y por lo tanto eran costosos, eran raros y eran costosos. Los perfumes eran artículos que eran consumidos por aquellos más ricos, más pudientes. El perfumista debería tener especial cuidado con los insectos. ¿Por qué? Porque muchos de esos extractos eran dulces y llamaban los insectos. Las moscas, las abejas, eran atractivos a los insectos. Por lo tanto, era difícil conseguir un ambiente libre de moscas y de otros insectos. Un descuido podría eliminar toda una producción. Los que trataron de ignorarlo pagaron el precio. Horas de esfuerzo, inversión y reputación eran echados por tierra por haber ignorado las advertencias con relación a los insectos, por haber haber sido descuidado en el proceso. Quizás la abundancia de confianza se convirtió en enemigo. Así pues, hermanos, entendiendo esto, Salomón dice, el sabio necesita tener cuidado.
El sabio no se hace sabio de un día para el otro. El sabio desarrolla su sabiduría a través de los años. ¿No es así? El sabio va aprendiendo de diferentes situaciones y circunstancias de la vida, conductas. Él analiza, él aprende prudencia, dominio propio, aprende leyendo, aprende meditando, aprende siendo cuidadoso en el hablar y ser grande en el escuchar. Y el tiempo pasa y va adquiriendo más sabiduría. Y la gente evalúa la vida de esa persona y la gente va concluyendo, ese es un hombre sabio, esa es una mujer sabia. Toma muchos años. Esta es la razón, porque la sabiduría a menudo está ligada a la larga vida, está ligada a las canas de los hombres y de las mujeres. Pero una sola locura puede destruir todo lo acumulado, todo el esfuerzo, todo lo bueno y noble de todos esos años. Una sola locura. Y creo que la mayoría de nosotros ha visto ejemplos en la vida real. Probablemente haya personas aquí que son un ejemplo de eso. Y hermanos, podemos repetir, horas, días, años, esfuerzo, inversión, reputación, echados por tierra por haber ignorado las advertencias, por haber sido descuidados en el proceso. Quizás la abundancia de confianza se convierta en el enemigo. La vida, hermanos, según vemos en el versículo 1, está hecha de momentos cruciales y constantes de toma de decisiones. La vida está hecha de esos momentos cruciales, para sabiduría o para necedad. Por tanto, el versículo 1 nos dice mucho. Protege tu vida de las moscas. Quita las moscas si ya entraron. Concéntrate en el perfume, pero no te olvides de las moscas. Las moscas están ahí y son oportunistas. La sabiduría, mis hermanos, tiene un alto costo de mantenimiento. Para ser necio, sé tú mismo. Pero para ser sabio, hay que esforzarse. Y la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. Por lo tanto, no seamos ligeros con la lectura y el estudio de las Escrituras. Al necio le falta cordura. Seguimos avanzando en el texto. Esto significa buen juicio, versículo 3. Aún mientras va el necio por el camino le falta cordura, le falta buen juicio, le falta sensatez, le falta serenidad, le falta prudencia. Y en el versículo 4 se nos dice que la mansedumbre es contada como sabiduría. El versículo 4 nos dice que el sabio no le importan las autoridades y está dispuesto a enfrentarlas y a correr el peligro de perder la cabeza. En aquel tiempo, los reyes, los príncipes no jugaban con aquellos que le faltaban al respeto.
Hoy en día hay que tener mucho cuidado, estamos viviendo democracia y todo el mundo puede faltar el respeto a todo el mundo. Y después se voltea la moneda y ahora, bueno, gracias a Dios en nuestro país todavía está tratando de penetrar, pero todavía no ha penetrado mucho en la famosa, ¿cómo es que le llaman? Hablar de, ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Wow, borré completamente. Así, políticamente correcto. Decir cosas que sean políticamente correctas, que no se puede ofender a nadie, no se puede decir nada negativo de nadie. En Estados Unidos tú peligras si dices algo negativo de alguien, excepto de los cristianos. De ellos tú puedes decir todas las barbaridades que tú quieras, pero de todos los demás hay que ser políticamente correcto. Gracias a Dios, algunos de los candidatos a la presidencia del Partido Republicano están tratando de romper con eso. Y hay como 2 o 3 de ellos que creo que han hecho un avance bastante grande. Pero este asunto de ser políticamente correcto es absurdo. Pero por otro lado, tampoco debemos ser necios. Tampoco debemos ser personas irrespetuosas como los necios lo son. Y déjame decirte, la necedad no tiene acepción de personas, es parte de lo que nos enseña aquí en el capítulo Salomón. No tiene acepción de personas. Hay pobres necios y hay ricos necios. Por ejemplo, fíjate en el versículo 14. El necio multiplica palabras aun cuando nadie sabe lo que ha de ser y quién ha de ser. Y el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. Amados hermanos, el necio no quiere trabajar, el necio le gusta mucho hablar, pero poco trabajar. Y si tú trabajas poco, obviamente, a no ser que se te muera un tío rico, y son muy pocos los que lo tienen, y si lo tienen, no le va a dejar la fortuna a ellos, sino a sus hijos. Okay. La gente que no trabaja, los haraganes, van a tender a la pobreza, pero a culpar a todos los demás que sí tienen. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre, por la flojedad de las manos se llueve la casa. Óyeme, no seas necio. Si tú ves que te está cayendo la gotera en el mismo medio de la cama, ¿qué hace el necio? Se acuesta en el extremo de la cama en vez de ir a resolver el problema en el techo. Y le pone un cubo de agua en el medio de la cama y sigue durmiendo. Ese es el necio. El necio puede ser un pobre. Capítulo 11, versículo 4. El que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Y después no te quejas. O sea, hay necios que pueden ser pobres, pero también hay necios que pueden ser ricos. Tiene el versículo 5 del capítulo 10. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error que sale ¿de dónde? Del príncipe. El príncipe que es necio. Versículo 6. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Los ricos que son necios y los necios que son ricos. Versículo 16. Hay de ti tierra cuando tu rey, los ricos, es muchacho y tus príncipes, ¿qué hacen? Desde la mañana están en banquete. La necedad
no respeta personas. Por lo tanto, tú puedes y yo puedo ser un necio. Y Salomón dice, ten cuidado, deja las necedades y mejor abraza la sabiduría. Y sigue adelante, la forma de hablar del necio, el desempeño del trabajo del necio, de los versículos 8 en adelante. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir, y si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. ¿Qué estamos viendo aquí? En el desempeño de su trabajo, el sabio manifiesta sabiduría y el necio manifiesta necedad. Si tú estás cortando leña y tú sabes que ya el filo está embotado, ¿qué tú haces? Si eres sabio, pues dedícale un poquito de tiempo a sacarle el filo, porque tú vas a recuperar ese tiempo con instrumentos apropiados. Pero el necio, ¿qué dice? No, lo que hay que hacerlo con más fuerza. Es necio. No quiere aprender. Aunque se le diga, pero mira, afila tu hacha. No. Una vez yo tuve un señor que fue a cortar la grama cuando vivíamos en esta casa. Fue a cortar la grama. Y cuando yo me doy cuenta, él está cortando la grama con la tijera. Y yo me doy cuenta que él lo que está haciendo es arrancando la grama. Yo le digo, párate un momentito ahí. Déjame ver tu tijera. Le digo, espérate. Y fui, busqué la mía y se la presté. Okay. Usa esta. Una tijera completamente embotada y no cortaba nada. Yo mantenía la mía bien afilada y después terminé regalándole al pobre hombre la tijera mía. Okay. Porque la necesitaba. Entonces se fue el hombre contento, espero yo que la haya seguido usando. Pero definitivamente los necios no sacan provecho ni siquiera de las instrucciones. El necio, claro que por descuido, el sabio, fíjense ahí lo que dice, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él. El sabio va a caer en el hoyo. No, porque va a ser cuidadoso. Después dice, el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Al sabio eso no le va a pasar porque él es cuidadoso. El necio, ¿cómo hace su trabajo? No, algo lo que hay que resolver, ya, vamos a resolver. ¿Ok? Sin cuidado, sin preparación, sin análisis, sin meditación, es sencillamente, vamos arriba. Debemos tener cuidado y no ser necios. Pero también en la forma de hablar. Miren versículos 12 en adelante. Del 12 al 14, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de la palabra de su boca es necedad y el fin de su charla es nocivo desvarío. El necio multiplica palabras aun cuando no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Qué hace el necio? Manifiesta su necedad en su hablar, y el sabio también manifiesta sabiduría en lo que dice y cómo lo dice. Los sabios hablan con gracia para edificación. Efesios capítulo 4, versículo 29, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Que nuestra palabra sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Los necios, sin embargo, hablan mucho y a menudo no dicen nada de provecho. No son prudentes,
con lo que dicen. ¿Alguna vez usted ha escuchado personas que no son prudentes al hablar? ¿Alguna vez has sido tú imprudente? Ay, 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 así mismo me identifico contigo, mi hermano. Sí, imprudentes en lo que decimos y en cómo lo decimos. Proverbios 18, versículo 6 dice, los labios de necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso no es característica del necio. También nosotros encontramos, hermanos, en este capítulo, que la necedad, la juventud y la haraganería están íntimamente ligados. La necedad, la juventud y la haraganería. Por lo tanto, jóvenes, jovencitos, tomen sabiduría. Versículo 16. Ay de ti tierra cuando tu rey es ¿qué? Muchacho, joven. Ay de ti. Es un ay, es un lamento, es una advertencia. Sin embargo, bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer fuerzas. Versículo 18, por la pereza se cae la techumbre, por la flojedad de manos se llueve la casa. Por el placer se hace banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Hermanos, ¿qué está diciendo aquí el sabio Salomón? Tengamos cuidado. Proverbios 22:15, ¿qué dice? La necedad está ligada, no dice al corazón del muchacho, dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho. En el corazón del muchacho. Pero dice que la vara lo alejará de él, o alejará la necedad del joven, del muchacho. Pero ahí está la necedad ligada en el corazón del muchacho. Los muchachos tienden a ser necios. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho a nuestros hijos, no seas necio? Oye, tú sí eres necio. ¿Cuántos de nosotros no nos dijeron a nosotros lo mismo cuando éramos muchachos? La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y hay muchachos que son haraganes. Atención, padres. Atención. Padres, tú estás criando a tus hijos varones como haraganes. Esto se ha dicho y se ha repetido durante años, pero no podemos cansarnos de hacerlo porque seguimos iguales. Cuando tú vas a cualquier empresa, la mayoría de las personas que tienen puestos de cierta relevancia hoy en día son las damas. Y los hombres, ¿ustedes saben cuáles son los hombres? También su trabajo es necesario, pero están en un motor en la calle cogiendo mucho calor y mal olor. Los mensajeros. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? En las universidades, la gran mayoría de los estudiantes son mujeres. ¿Por qué? Porque el muchacho no quiere estudiar.
Y los padres dicen, bueno, es que él no quiere estudiar. Bueno, es que la necedad en ese momento está ligada al corazón del papá más que al corazón del hijo. Que no quiere estudiar. Y lo vas a dejar así. ¿Dónde comenzó todo eso? Cuando eran pequeños. Ahora, ¿es malo que las damas estén en las universidades y en buenos puestos? No, eso no es lo que estamos hablando. Pero ustedes saben qué, damas, ¿dónde están los hombres con quien ustedes se van a casar? Jóvenes, ¿dónde están? Ustedes, hombres jóvenes, solteros todavía, ¿qué tú tienes que ofrecer? ¿Dónde está tu carácter? ¿Lo tienes? Amén. Gloria a Dios. Pero tú sabes lo que está pasando. Nuestros jóvenes masculinos han sido necios y siguen siendo necios. No se han preparado para ser hombres y para ser esposos. Y después llegan a los 18, 20, 22, 25 años y ven una muchacha bonita y dicen, ¿esta es la mía? Y la muchacha le tira dos miradas y dije, déjame hablar con él a ver. Después de escuchó 5 palabras, dice, esta no es. Amados hermanos, esta es la verdad lamentable que estamos viviendo. Por lo tanto, padres, ¿tú sabes lo que tú, madre, tú haces con tu hija? Tú le enseñas responsabilidad, le enseñas trabajo. Mi hija, ayúdame a hacer esto. Mi hija, ayúdame a limpiar aquí. Mi hija, coge el swap y limpia allá. Mi hija, ve al colmado. Mi hija, llama. Mi hija, haz. Mi hija, no hagas. ¿Y dónde está el muchacho? Jugando Nintendo. O en la calle, montando bicicleta. Y el muchacho llega a la casa todo sudado. Tú nunca haces nada aquí en esta casa. Tú no lo pones a hacer nada. Porque él siempre se molesta. Dale una pela y ponlo llorando, oblígalo a hacerlo. Que vaya llorando con los lagrimones al colmado. Amados hermanos, esto es serio. ¿Ustedes saben por qué? Porque también en la iglesia llegan esos jóvenes que se convierten en adultos, que uno los mira, se rasca la cabeza y dice, ¿qué hago con él? Y después dicen, que las damas siempre están dispuestas y son las que más trabajan y las que más asisten y las que están dispuestas para todos los ministerios. Y eso es verdad. Ahora, en la gracia de Dios, en la maravillosa e incomprensible gracia de Dios, en esta iglesia bautista cristiana, desde hace muchos años que no es así. Tenemos muchas damas que trabajan, pero también tenemos un ejército de hombres, jóvenes y adultos, que trabajan constantemente. Y doy gracias al Señor por eso. En este preciso momento hay un gran grupo de hombres que están trabajando, así como de damas. Y damos gracias al Señor por eso. Sin embargo, padres, no se descuiden. Entrenen a sus hijos a ser responsables. Ay de ti si uno de estos muchachos necios toma alguna posición de autoridad. Ay de nosotros.
El necio no respeta la autoridad. El necio no entiende que a veces él mismo no está en una posición de autoridad, sino bajo autoridad. Versículo 20 hace alusión a eso. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en el secreto de tu cámara digas mal del rico. ¿Por qué? Lo van a saber y tú vas a recibir el mal que tú has dicho y que tú has hecho. Se va a saber, créelo. Tú hablas mal de una autoridad y tú lo hablas mal con tu mejor, entre comillas, amiga o tu mejor amigo. Pero tú no sabes que ese mejor amigo tuyo o amiga tuya tiene un mejor amigo y una mejor amiga. ¿A quién le van a decir lo que tú dijiste? Y ese también tiene un mejor amigo y una mejor amiga. Y finalmente van a llegar donde tú no querías que llegaran. Respeta a las autoridades. La Escritura dice que eso no es negociable. Respetar las autoridades. Ahora, amados hermanos, en los minutos que nos quedan, yo quisiera compartir con ustedes un estudio que hace muchos años yo preparé asistido por otro material y lo estuve buscando, pero no lo encontré. Lo estuve buscando en mis notas y en mi material, no lo busqué, no lo encontré. Entonces tuve que buscar de nuevo en el doctor Google y ahí encontré algo parecido al estudio que hice en aquel tiempo. Por lo tanto, lo que voy a compartir no es directamente un estudio mío, sino es adaptado de algo que encontré. Pero es interesante. En la Biblia encontramos básicamente 5 tipos de necio. 5 tipos de necio, y quiero compartir rápidamente cuáles son esos 5 tipos de necio que encontramos en la Biblia. El primero es el simple. La Biblia habla del simple, es un necio. Esta palabra que la Biblia designa, los 5 tipos de necio, debo aclarar, vienen de 5 términos, de 5 palabras específicas que son traducidas en la Biblia como necio o hacen alusión a la necedad. Y el primero de ellos es el simple. Esta palabra significa abierto. Es un individuo que está abierto. Hoy en día se escucha mucho, no, abre tu mente. No. Bíblicamente lo que debes hacer es cerrar tu mente. ¿Ok? Ábrela a la palabra de Dios y ciérrala a todo lo demás para que no te contamine. No, esto de que abre tu mente, es que tú eres muy cerrado. Bueno, ¿por qué lo eres? ¿Porque eres bíblico? Amén, entonces. Entonces, si tú estás abierto a todo tipo de cosas, miren hermanos, nosotros hemos hablado con personas que tienen un arroz con mango en su cabeza, justamente porque son abiertos a todo. Y son abiertos a todo y saben de todo, pero no saben de nada. Y tú te sientes a hablar y dices, wow, pero ¿cuánta cultura tiene y de qué le ha servido? Yo he hablado con muchas personas así. Han leído todo tipo de literatura equivocada y tienen un arroz con mango en su cabeza. Entonces, cuando le compartes la palabra de Dios, no le entra. Han abierto a tanta basura, han estado abiertos a tanta basura, que cuando llegue el agua limpia, no hay forma de entrar. Por lo tanto, tengan cuidado con y no seamos así, abiertos. Este es el individuo que pasa por alto las instrucciones de sabiduría. Y si ustedes pueden, me gustaría que vayamos a ver algunos versículos. Vamos a ver varios versículos. Capítulo 5 de Proverbios, versículo 23. Yo lo busco, inmediatamente lo encuentro y yo lo leo. Si usted puede acompañarme, amén. Él morirá, hablando del necio, por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura.
Los jóvenes son propensos a este tipo de necedad y ya vimos Proverbios 22:15 que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ese es el mismo necio, el simple. Es simple y es tonto. Esta persona es simple y es tonta. Capítulo 22, versículo 3. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Pero ¿qué hacen los simples? Ven el mal, pero siguen adelante. Y entonces reciben el daño sobre ellos y sobre aquellos que los acompañan. Hace muchos años, ¿ustedes se acuerdan cuando pusieron el puente flotante? Yo no sé hace cuántos años pasó eso. Recuerdo una Navidad, que era Navidad o Año Nuevo, que salió una noticia de un carro lleno de personas, incluyendo niños, que cayó en el río y se ahogaron todos. Leyendo la noticia, ¿qué sucedió? Pues este hombre iba y ya estaba pasado de traguas aparentemente. Le dijeron que no pasara. Estaba ahí un policía que le dijo, que le hizo señas que no pasara, pero él siguió. Ese es un necio. Y por él, otros sufrieron también, llevaron el daño. Esta persona es peligrosamente inmaduro, sin discernimiento, es imprudente, no visualiza el peligro. Y el problema es que el simple siempre tiende a crecer en necedad, porque la necedad crece. La necedad avanza, empeora en el corazón de aquel que es necio, si no da media vuelta atrás. Este es el primero. El segundo, necio, es aquel que tiene falta de sabiduría. Capítulo 24, versículo 7. Este tipo de necio, alta está para el insensato. Ese es el otro necio, insensato. Alta está para él la sabiduría. En la puerta no abrirá su boca. Estaba hablando de la puerta de la ciudad. Él no va a tener nada que decir porque no es sabio. Él desprecia la sabiduría y desprecia la disciplina. Capítulo 15, versículo 5. Habla del mismo insensato. El necio es el insensato, menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Él desprecia la disciplina, desprecia el consejo, desprecia la sabiduría. Él se mofa de sus propias faltas. Capítulo 14, versículo 9. Los necios se mofan del pecado. Él se mofa del pecado, aun cuando sea él mismo cometiéndolo, y se ríe muchísimo. Ese es otro tipo de necio. Él es contencioso, es licencioso, no es enseñable. Capítulo 16, versículo 22. Él no es enseñable. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Él no quiere ser instruido. Por cierto, algunas de esas características se sobrelapan, ¿cómo es? Eso es, solapan, ¿ok? Entre los diferentes tipos de necios. Ellos no están totalmente divididos, no. Hay muchas de las características que ellos comparten alegremente. Número 3. Este necio, el 3, es el que aborrece. Uno no quiere crecer en sabiduría, no le interesa,
Pero hay otro que es el que aborrece la sabiduría. Y este individuo es así. Proverbios capítulo 1, versículo 22. Proverbios 1, 22 es este tipo de necio. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos, aborrecerán la ciencia? No quieren aprender. No les interesa y aborrecen esto. Capítulo 10, versículo 23. Vemos otras características de este tipo de necio. El hacer maldad es como una diversión al insensato. Este es el necio que vive para el placer. Vive para alimentar sus deseos. Y cuando hablamos de placer, no estamos hablando solamente de sensualidad. Estamos hablando de todo lo que le traiga a él alegría según él. Si es no trabajar, pues eso es. Si es trabajar, pues eso es. Es cualquier cosa que le traiga alegría a él. Y para eso vive. Pero este individuo no desea apartarse del mal. Capítulo 13, versículo 19. Él no desea apartarse del mal. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a este necio, a este insensato. No quiere, prefiere el mal. No aprende porque voluntariamente rechaza la sabiduría. 17:10, capítulo 17, versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes a este necio. No quiere, no importa. Tú le puedes dar 100 azotes, pero él no va a querer. No quiere aprender. Rechaza eso. Y él se aira con facilidad. Capítulo 29, versículo 11. Él se aira con facilidad. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, la domina el sabio. Pero el necio lo suelta para después recibir el daño. Se molesta y actúa. Entonces, cuando actúa, le cuesta y muy caro. El siguiente necio es el escarnecedor. Ustedes han visto que hemos ido creciendo. El escarnecedor, el burlador. Esta persona comunica desprecio y rebeldía total hacia las figuras de autoridad. No solo ha rechazado la verdad, este escarnecedor, sino que también ha abrazado lo que es abominable a Dios. ¿Les suena algo? El Salmo 1. El Salmo 1 habla de este individuo. Vamos a los Salmos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ustedes saben qué? El escarnecedor no llega ahí así, sino aquí en el Salmo 1 el Salmo nos revela el desarrollo de este tipo de necio. Primero, él escucha a los malos, el consejo de malos. Fíjense que él no está sentado, él está de fuera todavía, está afuera todavía, está en su simpleza todavía. Y en su simpleza, en vez de correrle al mal, él oye el consejo de los malos. Hombre, ven, únete a nosotros. Eso no es tan malo. Pero eso no es nada, todo el mundo lo hace. Hemos escuchado esas cosas, ¿verdad?
No es posible que todo el mundo esté equivocado. Lo que pasa es que tu iglesia son muy exagerados, son muy estrictos, son legalistas. Esa es la palabra preferida. Afuera de estas paredes. Son cuadrados, intransigentes, legalistas. Es así. Todos los demás lo hacen y no les va mal. Sí, les va a ir mal, más tarde o más temprano. Entonces, escucha el consejo de los malos. Entonces, después que ha asimilado el consejo de los malos, se une a su camino y comienza a andar en camino de pecadores. Comienza a actuar y a vivir. Y finalmente ha penetrado tanto en ese camino que entonces llega a ser un escarnecedor. ¿Y dónde están los escarnecedores? Están sentados dirigiendo a los demás simples. Este escarnecedor es el cuarto tipo de necio. El burlador o el escarnecedor se ha hecho sordo total a la reprensión. Tú le puedes decir lo que tú quieras. Es el proverbio aquel que dice, reprende al escarnecedor y ¿qué va a suceder? ¿Ok? No. Al escarnecedor dice, si tú lo reprendes, tú vas a salir lastimado. Él no quiere ser reprendido y él va a devolverse en contra tuya. Este es el escarnecedor. Lo encontramos en Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha las reprensiones. Y regresamos al capítulo 1 de Proverbios, versículo 22. Proverbio 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y después sigue, va creciendo. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Ese es ese tipo de necio. Capítulo 15 de Proverbios, versículo 12. El escarnecedor no ama al que le reprende. Por lo tanto, tú le quieres reprender, tú le quieres ayudar a que él se cambie, él te va a aborrecer. No quiere esa ayuda. Para él es ofensiva tu ayuda. Capítulo 9, versículo 7. El que corrige, aquí está el versículo al que yo me refería, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. Este es el escarnecedor. Pero el escarnecedor debe ser castigado. La Escritura dice que él tiene que ser castigado. 19:25. 19:25. Hiere al escarnecedor, ¿y qué va a pasar? Yo no sé si el escarnecedor va a aprender si tú lo castigas. Pero el que está comenzando, el simple que está oyendo el consejo de malos, cuando él ve que el escarnecedor ha sido castigado, dice, el simple aprende. El simple aprende. Entonces, hermanos, llegamos al último y al más terrible de los necios. Y hay un ejemplo perfecto en la Escritura. Incluso el nombre de él significa necio.
Ese último, la palabra en hebreo es Nabal. Ese es el individuo. Es el último y el más terrible, el más peligroso de todos. El Salmo 14:1, ¿quién sabe lo que dice? Yo sé que alguien lo sabe. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Este es el individuo que ha decidido borrar la más alta de las autoridades de su vida. Él ha decidido. Y si Dios no existe, no existe otra autoridad. Yo estoy sentado en el trono. Por ahí comienza este necio, Nabal. Vamos a 1 Samuel capítulo 25. Este nombre, Nabal, significa ser vil o vileza. Es un individuo vil, es malo en extremo. Primer libro de Samuel, capítulo 25, comenzando con el versículo 1 en adelante. Vemos que David y sus hombres tienen necesidad. Y entonces escucharon que Nabal, un hombre rico, estaba esquilando las ovejas. Ahora, es necesario entender por qué David hizo lo que hizo. Él está esquilando las ovejas, eso es lo que nosotros entendemos, y David dice, ay, qué bueno que lo está haciendo, yo voy a mandar a mis hombres, nosotros somos 600 hombres, todos hombres, 600, hermanos, y alimentar 600 hombres no es poca cosa, no es con una sopita que tú lo vas a alimentar. Entonces David envía a Nabal para que Nabal le provea comida para 600 hombres. Y tú dirías, pero es que David está loco. Debemos entender que lo que sucedía cuando se esquilaban las ovejas, cuando se esquilaban las ovejas era toda una fiesta. Y es verdad que se esquilaban, pero ahí se producía un banquete. Y a menudo en estos banquetes había un alto desperdicio de comida. Y por lo tanto David conoce eso. Y David le envía sus siervos a Nabal y le dice, Nabal, comparte con nosotros. Esa fiesta que tú tienes, comparte con nosotros. David ya tenía una reputación de haber defendido a Israel en muchas ocasiones. Es verdad que él estaba siendo perseguido por el rey Saúl, pero él era totalmente en favor de Israel. ¿Y qué pasa con Nabal? Bueno, la respuesta de Nabal, versículo 10, 1 Samuel 25, 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, ¿quién es David? Qué atrevido, ¿eh? Y entonces no solamente eso, su atrevimiento, su insensatez, su escarnio, su vileza, fue todavía peor con la siguiente pregunta. ¿Y quién es el hijo de Isaí? En otra palabra, a mí no me importa tú, ni tu papá, ni tu familia. Me tienes sin cuidado quién tú eres y lo que tú eres. Me tienes sin cuidado si tú eres el gran guerrero que los mismos filisteos habían dicho, Saúl mata miles, pero David 10,000. Me importa a mí. Eso fue lo que dijo Nabal. ¿Ustedes creen que es un hombre inteligente? Eso fue lo que dijo. Y después dijo, además ven acá, de lo mío yo te voy a dar a ti. Mi pan, mis ovejas, mi vino, mi leche. Tú estás loco.
¿Qué le había dicho David? Pero nosotros te hicimos bien. Nosotros protegimos tu ganado. Nosotros protegimos a tus siervos. Si tú hoy tienes 3,000 ovejas y no sé cuántos miles de otros animales, es porque en parte nosotros te lo protegimos. Eso fue lo que David le mandó a decir. Pero ¿qué dijo Nabal? Me importa a mí. Eso fue lo que dijo. Ese es el tipo, el más peligroso de todos los necios. Es absolutamente cerrado al consejo, a la prudencia, y están tan cerrados sus ojos que no ve el peligro serio. Y aún de ese peligro se burla, solo para después recibir las consecuencias él y aquellos que están con él. Bueno, conocemos la historia, ¿verdad? Y gracias a Dios por Abigail. Ella sí fue sabia. Y Abigail protegió, incluso fue tan sabia, que protegió a David de cometer una necedad. Porque David se llenó de ira y se volvió un necio. Iba a tomar venganza en su propia mano de este hombre, en contra de él y de toda su casa. Y gracias a Dios por la sabiduría de Abigail, que protegió no solamente a su casa, sino al mismo David de cometer una locura. Amados hermanos, sin embargo, ¿qué dice? Ya ahora terminamos leyendo solamente, hermanos, Eclesiastés 11. Eclesiastés 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra derramarán. ¿Qué está diciendo Salomón ahí? Sé sabio, haz el bien. El sabio sabe que va a cosechar todo lo que hace. Y si tú echas tu pan sobre las aguas, tú lo vas a recibir después de muchos días. Puede ser que pasen muchos días, pero regresará a ti. Vas a cosechar lo que tú estás sembrando, sea para necedad o sea para sabiduría. Yo entiendo que aquí Salomón nos está hablando a nosotros para que tengamos sabiduría. Oye, reparte, haz el bien. Llena tus nubes. Si tus nubes están llenas, algún día esa lluvia caerá sobre ti para bien. El Señor Jesucristo hizo referencia a un siervo que su jefe, su patrón le dijo: ¿qué tú has hecho con mi patrimonio? Rinde cuentas. Y cuando este hombre se dio cuenta que que le iban a pedir cuentas, entonces él decidió tomar asunto. Todas las instituciones, prácticamente, yo diría que casi todos los negocios, tienen una cuenta que se llama cuentas incobrables. ¿No es así? La mayoría de los negocios tienen. A estos ya han pasado, yo he tratado de cobrarle, han pasado 2, 3 años, no he podido cobrar. 4 años, 5 años, no he podido cobrar. Este hombre fue donde esos y le dijo: ¿cuánto tú debes a mi patrón? Ay, yo debo tanto. Ok, elimina eso y ponle el 50% y págamelo. Ajá, sí, ok, le pagó. ¿Y tú cuánto debes? También elimina eso, ponle el 70% y págamelo. Y así fue cobrando. ¿Qué es mejor? Si tú tienes 4 millones de pesos en cuentas incobrables y de eso tú logras conseguir 2 millones, ¿es bueno o es malo? Porque eran 4 millones que tú no ibas a cobrar. Entonces, el Señor y Salomón nos están diciendo: óyeme, llena tus nubes, haz el bien, reparte. Y no es con un sentido egoísta, pero la verdad es esta: lo que tú siembras,
eso tú vas a cosechar. Más tarde o más temprano, sé sabio, deja la necedad y abraza la sabiduría. Buen Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos, oh Dios, a entender que todas estas verdades tú las has colocado en la palabra de Dios para que nuestros corazones sean abiertos a ti, a tu palabra, a tu enseñanza. Y Señor, si aquí en este salón hay algunos de nosotros que somos necios, que estamos cerrados a la instrucción, que estamos empeñados en vivir vidas llenas de necedad, de escarnio, de burla, de insensatez, de simpleza. Te pido, Padre, que tú ejerzas tu autoridad y tú vengas a nuestras vidas y tú deshagas esto. Provoca, oh Señor, que abracemos tu sabiduría. Ayúdanos, oh Padre. Puede ser que esta mañana también haya personas que siempre han estado rechazando el Evangelio, han actuado como necios. Oh Dios, con tu gracia y tu misericordia, acércate a estos corazones y mentes y dales un cambio para que sí abracen a nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría en persona y que es el Salvador para sus almas y el Señor para sus vidas. Haz esto, buen Dios, y sea Cristo magnificado, porque por Él y para Él te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.